Bienvenidos a Narco Historias Reales, el canal donde revelamos la verdad detrás de los nombres que marcaron para siempre la historia del narcotráfico. Hoy conocerás la historia de María Victoria Henao, la mujer que estuvo al lado del hombre más temido y poderoso del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Una historia llena de amor, poder, miedo y secretos que durante años permanecieron ocultos. Prepárate para descubrir el lado más desconocido de esta relación y entender cómo fue vivir junto al hombre que puso al mundo entero a temblar. Quédate hasta el final, porque esta historia te sorprenderá. Esto es Narco Historias Reales. Nunca supe realmente quién era mi esposo, hasta que fue demasiado tarde. Estas fueron las palabras de María Victoria Henao, la mujer que compartió 17 años de su vida junto al hombre que llegó a ser el criminal más buscado de Colombia. Mientras el mundo conocía a Pablo Escobar como el poderoso líder del cartel de Medellín, ella vivía una realidad completamente diferente. Una vida rodeada de mentiras cuidadosamente construidas, secretos ocultos y una constante manipulación. Lo que el público nunca supo es que, detrás de cada decisión de Escobar, existía un lado oscuro que no solo afectaba al mundo, sino también a su propia familia. Hoy, décadas después de su muerte, su esposa finalmente revela los secretos que guardó bajo llave durante años. Secretos capaces de cambiar por completo nuestra comprensión de quién fue realmente Pablo Escobar. La verdad prohibida que emerge de estas confesiones no solo reescribe la historia del hombre detrás del imperio criminal, sino que también expone la devastadora realidad de vivir a la sombra de uno de los imperios del narcotráfico más temidos del siglo XX. Pero surge una pregunta inevitable. ¿Cómo puede alguien estar casada con uno de los criminales más notorios de la historia y asegurar que nunca supo la verdadera naturaleza de sus negocios? Esta es la gran contradicción que ha perseguido a María Victoria Henao durante décadas. A diferencia de otras esposas de líderes del narcotráfico, mujeres que a menudo participaban activamente en las operaciones, María Victoria siempre ha insistido en que fue mantenida completamente al margen del imperio de su esposo. Mientras Emma Coronel Aispuro llegó a manejar ciertos asuntos del imperio de Joaquín El Chapo Guzmán, y Rosalinda González Valencia desempeñó un papel financiero dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, María Victoria aparentemente vivía dentro de una burbuja cuidadosamente construida. Una burbuja de silencio. Una burbuja de ignorancia. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Era realmente posible que la esposa del hombre que llegó a controlar cerca del 80% del comercio mundial de cocaína no supiera de dónde provenía su inmensa fortuna? La respuesta nos lleva a los primeros años de su relación. María era apenas una adolescente cuando conoció a Escobar, un hombre significativamente mayor que ella. Lo que comenzó como una amistad marcada por una gran diferencia de edad fue evolucionando poco a poco hacia una relación basada en el control, el secretismo y la dependencia emocional. Años más tarde, María lo describiría con una frase inquietante. Él construyó dos mundos completamente diferentes. Por un lado, estaba el Pablo de la familia, cariñoso, protector y atento. Por el otro, existía el Pablo de los negocios. Un hombre oscuro, que ella asegura nunca haber conocido realmente. Esta dualidad plantea preguntas inquietantes. ¿Fue María Victoria una víctima de un engaño cuidadosamente construido? ¿O su aparente ignorancia fue, en realidad, una narrativa conveniente para protegerse a sí misma y a sus hijos? Sus testimonios revelan un patrón claro en el comportamiento de Escobar. Él separaba deliberadamente su vida en compartimentos. Mantenía a su familia aislada de sus operaciones criminales, no solo para proteger su imperio, sino también para mantener la apariencia de una vida familiar normal. Nunca hablaba de negocios en casa, recordaría María años después. Cuando le preguntaba de dónde venía el dinero, siempre tenía una explicación preparada: inversiones inmobiliarias, negocios legítimos, proyectos en desarrollo. Sin embargo, había señales imposibles de ignorar. Los guardaespaldas permanentes. Las propiedades extravagantes. Las huidas repentinas en mitad de la noche. María vivía en una jaula dorada, rodeada de lujo,
pero también de un peligro constante. Lo más perturbador es que esta dinámica de control y secretismo comenzó mucho antes de que Escobar se convirtiera en el infame líder del cartel de Medellín. Los primeros años de su relación, cuando María era apenas una adolescente, establecieron el patrón que marcaría todo su matrimonio. Pero hay algo más. Algo que María guardó en silencio durante décadas. Un secreto que solo reveló muchos años después de la muerte de Escobar. Un secreto que cambiaría por completo la forma en que entendemos su relación y al hombre detrás del mito. Un secreto que comenzó cuando ella tenía apenas 14 años y que marcaría el inicio de un ciclo de control, manipulación y miedo que duraría toda su vida. Para comprender esta historia debemos retroceder a la Colombia de los años 70. Más específicamente a Envigado, un municipio cercano a Medellín. Era una época marcada por profundas desigualdades sociales. Las oportunidades de ascenso económico eran escasas, especialmente para quienes provenían de familias humildes, como la de Escobar. Pablo Escobar nació en Río Negro en 1949, en el seno de una familia de recursos limitados. Su padre era agricultor. Su madre, maestra de escuela. A pesar de sus esfuerzos por darle educación, Escobar abandonó los estudios a los 17 años, iniciando así el camino que lo llevaría al mundo del crimen. Comenzó con delitos menores. Venta de cigarrillos ilegales. Boletos de lotería falsificados. Robo de vehículos. Pero pronto sus ambiciones crecieron. A mediados de los años 70 ya participaba en contrabando, secuestros y otras actividades criminales más peligrosas. En 1976 fundó lo que más tarde sería el poderoso cartel de Medellín, estableciendo rutas de tráfico desde Perú, Bolivia y Ecuador hacia Estados Unidos. Ese mismo año conoció a María Victoria Henao. Ella tenía apenas 13 años. Él tenía 24. Vivían cerca el uno del otro en Envigado, y según recuerda María, Escobar ya era una figura influyente dentro de la comunidad. La gente acudía a él cuando necesitaba ayuda, contaría años después. Era como un líder del barrio, alguien que siempre encontraba una solución. Pero la familia de María, especialmente su madre, se opuso firmemente a la relación desde el principio. No solo por la diferencia de edad, también por la reputación de Escobar y por su origen humilde. La familia Henao mantenía cierto estatus social dentro de la comunidad y temía que esa relación pudiera dañarlo. Esto obligó a la joven pareja a mantener su romance en secreto. Un noviazgo oculto, cuidadosamente vigilado. Pero para María, el carisma de Escobar resultó imposible de resistir. Quedó cautivada por su personalidad magnética. Él fue su primer amor. Y a pesar de su corta edad, la relación avanzó rápidamente, marcando el inicio de una historia que terminaría convirtiéndose en una de las más oscuras y controvertidas de la historia del narcotráfico. Este periodo marcó uno de los momentos más problemáticos y complejos en los inicios de la relación entre María Victoria y Pablo Escobar. Años después, María describiría aquellas primeras experiencias como situaciones en las que prácticamente no tenía capacidad real de decisión. Criada en una familia católica tradicional, María aún carecía de la madurez emocional necesaria para enfrentar una relación de esa magnitud. Era apenas una adolescente, vulnerable y profundamente influenciable. Lo que ocurrió después fue aún más difícil. Según reveló décadas más tarde, durante su adolescencia enfrentó una delicada situación médica. En ese momento, Escobar ejerció una fuerte presión sobre ella para que tomara decisiones que realmente no deseaba. Me dijo que nunca le contara a nadie sobre esto, confesó María muchos años después. Y durante décadas cumplió esa promesa. A pesar de estos acontecimientos traumáticos, María continuó profundamente devota a Pablo. Con apenas 15 años y en contra de la voluntad de sus padres, la joven decidió huir con él para buscar la aprobación de su abuela. Poco tiempo después,
la pareja contrajo matrimonio. María seguía siendo una adolescente y no tenía idea del verdadero alcance de los negocios de su nuevo esposo. El contexto social de la época también favorecía este tipo de situaciones. En la Colombia de los años 70, los matrimonios con mujeres muy jóvenes no eran algo inusual, especialmente en entornos tradicionales. Además, la estructura patriarcal dominante normalizaba relaciones donde el hombre mantenía el control absoluto de las decisiones familiares. María se convirtió en madre incluso antes de terminar la escuela secundaria. Su hijo, Juan Pablo, nació cuando ella todavía era una adolescente. En una escena que ella misma describe como casi surrealista, tanto su esposo como su hijo asistieron a su graduación de secundaria. Me convertí en madre antes de convertirme en mujer, reflexionaría María años después, con cierta amargura. Este contexto es clave para entender la dinámica que se estableció desde el principio, una relación profundamente desigual, donde el control y la manipulación comenzaron a normalizarse desde los primeros años. Aquella base marcaría el rumbo de los tiempos turbulentos que vendrían después, cuando el imperio criminal de Escobar alcanzaría su máximo poder. A finales de los años 70, mientras María Victoria intentaba adaptarse a su papel de esposa y madre adolescente, Pablo Escobar iniciaba su vertiginoso ascenso en el mundo del crimen organizado. En abril de 1978, una reunión crucial con varios distribuidores de sustancias ilegales en una finca marcó un punto de inflexión en su carrera criminal. Para finales de ese mismo año, el cartel de Medellín ya había logrado transportar más de 19.000 kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos, donde la demanda crecía de manera exponencial. El dinero comenzó a llegar a un ritmo inimaginable. En muy poco tiempo, Escobar pasó de ser un criminal de nivel medio a convertirse en uno de los hombres más ricos del planeta. Con esa nueva fortuna adquirió una extensa propiedad en Antioquia, Colombia, donde construyó la legendaria Hacienda Nápoles. Aquella finca extravagante incluía una mansión de estilo colonial español, jardines exuberantes, un lago artificial, un zoológico privado y numerosas comodidades para su familia. Era como vivir en un parque temático, recordaría María años después. Había animales exóticos por todas partes, piscinas, pistas de carreras, los niños lo adoraban. Sin embargo, lo más sorprendente de este periodo es que, según el propio testimonio de María, ella permanecía completamente ajena al verdadero origen de aquella riqueza repentina. Mientras Pablo Escobar se convertía en el distribuidor de cocaína más poderoso del mundo, su esposa aparentemente vivía dentro de una burbuja cuidadosamente construida. Para el mundo exterior Pablo era un empresario, pero para mí era simplemente mi esposo, afirmó María. Nunca participé en sus negocios, ni me hablaba de ellos. Vivíamos en mundos completamente diferentes. Esa dualidad terminó convirtiéndose en la característica principal de su matrimonio. De lunes a viernes, Escobar interpretaba el papel de un padre trabajador y dedicado a su familia. Pero los fines de semana desaparecía, para convertirse en el líder de una de las organizaciones criminales más violentas del mundo. A comienzos de los años 80, impulsado por su creciente poder económico, Escobar decidió incursionar en la política. Ese había sido un sueño que había tenido desde joven. Sin embargo, su origen humilde y su falta de educación formal lo habían mantenido lejos de ese mundo. Ahora, con recursos prácticamente ilimitados, nada parecía imposible. En 1982 fue elegido como miembro suplente de la Cámara de Representantes de Colombia por el Partido Liberal. Este cargo le otorgaba inmunidad parlamentaria y el derecho a portar un pasaporte diplomático. Para María, aquel fue un momento de orgullo y esperanza. Creí que finalmente estaba dejando atrás cualquier negocio turbio para dedicarse a servir a la comunidad, recordaría después. Estaba muy orgullosa de verlo ayudar a los más necesitados.
Y en apariencia, eso era exactamente lo que estaba haciendo. Escobar invirtió millones en proyectos sociales en Medellín. Reconstruyó barrios marginales, financió viviendas, construyó escuelas, campos de fútbol y numerosos proyectos comunitarios. Gracias a estas obras, se ganó el corazón de miles de personas y se convirtió en una figura popular entre los sectores más pobres. Pero lo que María aún no sabía era que toda aquella filantropía tenía un propósito estratégico: limpiar su imagen pública y construir una base de apoyo popular que lo protegiera frente a las autoridades. Mientras con una mano construía escuelas, con la otra ordenaba asesinatos y controlaba rutas internacionales de narcotráfico. El breve sueño político de Escobar llegó a su fin cuando Rodrigo Lara Bonilla, el nuevo ministro de Justicia, comenzó a investigar su pasado criminal. Lara Bonilla ya seguía sus pasos desde 1976, cuando Escobar fue arrestado por posesión de drogas, un caso del que logró salir gracias a sobornos. Durante años, la estrategia de plata o plomo, soborno o muerte, había funcionado perfectamente para Escobar. Quien aceptaba el dinero recibía grandes recompensas. Quien se negaba, era eliminado. Pero Lara Bonilla resultó ser un enemigo incorruptible. Cuando el ministro expuso públicamente los antecedentes criminales de Escobar, el narcotraficante se vio obligado a renunciar a su cargo en el Congreso. 3 meses después, en abril de 1984, Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por sicarios enviados por Escobar. Para María, aquel momento marcó el inicio de una espiral de caos que transformaría su vida para siempre. Estaba embarazada de su hija Manuela cuando la familia tuvo que huir precipitadamente hacia Panamá. Pablo llegó a casa y me dijo que teníamos que irnos inmediatamente, recordó María. No me dio explicaciones, solo dijo que era demasiado peligroso quedarnos en Colombia. Esa misma noche empacó algunas cosas para los niños y abandonaron el país. Sería apenas la primera de muchas huidas. Desde ese momento, la vida de María y de sus hijos se convirtió en un constante juego de escondite. Las revelaciones sobre las actividades criminales de su esposo comenzaron a salir a la luz poco a poco. Sin embargo, María continuaba obedeciendo sin hacer preguntas. Nuestra relación se construyó sobre mentiras y manipulaciones desde el principio, reflexiona María con el paso de los años. Y por eso siguió siendo así durante todo nuestro matrimonio. Mientras el mundo exterior se desmoronaba alrededor de ellos, María se concentraba en lo único que sentía que podía controlar: criar y proteger a sus hijos, intentando mantener una apariencia de normalidad en medio del caos. Uno de los momentos más dolorosos de su vida ocurrió cuando tuvo que separarse de su hija recién nacida, Manuela. Por razones de seguridad, la bebé fue enviada a vivir con familiares mientras María y Juan Pablo permanecían junto a Escobar. Fue como si me arrancaran una parte de mí, recuerda con profundo dolor. Pasaron meses antes de que pudiera volver a tener a su hija en brazos. Los peligros eran constantes e impredecibles. El 13 de enero de 1988, un vehículo cargado con explosivos fue enviado al vecindario donde María y sus hijos se encontraban alojados. La explosión causó numerosas muertes y decenas de heridos. El impacto fue tan fuerte que Manuela, que apenas era una niña pequeña, casi pierde la audición. Vivíamos con miedo constante, explica María. Nunca sabíamos cuándo ni dónde ocurriría el próximo ataque. Pablo tenía enemigos por todas partes, organizaciones rivales, el gobierno colombiano e incluso agencias internacionales. El único periodo de relativa calma llegó en 1991, cuando Escobar negoció su entrega a las autoridades colombianas bajo condiciones extraordinariamente favorables. Logró un acuerdo con el gobierno que le garantizaba no ser extraditado a Estados Unidos, cumplir una condena reducida de 5 años, y lo más sorprendente de todo, construir su propia prisión. Aquella prisión sería conocida como la Catedral.
Más que una cárcel, parecía un centro vacacional de lujo. Escobar invirtió millones en su construcción, asegurándose de que contara con todas las comodidades imaginables. Durante ese tiempo podíamos visitarlo regularmente, recuerda María. Los niños estaban felices de poder ver a su padre sin tener que esconderse o huir. Por un breve momento, creyó que tal vez podrían tener una vida normal cuando él cumpliera su condena. Pero esa ilusión desapareció rápidamente. En julio de 1992, Pablo Escobar escapó de la catedral al enterarse de que el gobierno planeaba trasladarlo a una prisión convencional. Su fuga desató una de las mayores cacerías humanas en la historia de Colombia. Cientos de soldados, policías y agentes extranjeros participaron en la operación para capturarlo. Para María y sus hijos, comenzaba el periodo más peligroso de sus vidas. Mientras Escobar permanecía oculto y huyendo de las autoridades, su familia se convirtió en blanco de ataques desde todos los frentes. En un momento crítico, la Central Intelligence Agency tomó bajo custodia a María y a sus hijos con la esperanza de que esto presionara a Escobar para entregarse. Nos convertimos en peones dentro de un juego de ajedrez mortal, recuerda María. Fuimos utilizados como herramientas de negociación por todos los bandos. La relación entre Escobar y María Victoria Henao revela una complejidad psicológica que va mucho más allá de las narrativas simples sobre las parejas de líderes criminales. Para comprender verdaderamente su matrimonio, es necesario analizar los patrones de control, manipulación y dependencia emocional que definieron su relación durante 17 años. Desde el principio existió un fuerte desequilibrio de poder. Cuando María conoció a Escobar, ella era apenas una adolescente muy joven, criada en una familia conservadora y profundamente católica. Él, considerablemente mayor, ya era un hombre con experiencia y con una carrera criminal que apenas comenzaba a crecer. Esta diferencia de edad, madurez y poder estableció una dinámica en la que Escobar asumió el papel de figura dominante más que el de una pareja igualitaria. Él decidía todo, recuerda María. Desde lo que comíamos hasta dónde vivíamos. Yo era demasiado joven para cuestionarlo. Los psicólogos que han estudiado relaciones similares señalan que este tipo de dinámica suele aparecer cuando una persona con mayor poder y experiencia establece una relación con alguien vulnerable, generando gradualmente una dependencia emocional que facilita el control. Las experiencias difíciles que María vivió durante su adolescencia, junto con las presiones que enfrentó dentro de la relación, reforzaron ese vínculo de dependencia. Escobar también aplicaba en su vida familiar la misma estrategia que utilizaba en su imperio criminal, la compartimentación. Mantenía a María deliberadamente alejada de sus negocios ilegales, creando lo que los psicólogos llaman ignorancia plausible. Esta estrategia no solo protegía sus operaciones criminales, sino que también le permitía mantener un espacio donde podía escapar, por momentos, de su propia identidad. Para él, nosotros éramos su santuario, explica María. Con su familia podía fingir que era simplemente Pablo, no el hombre que el mundo temía. Esa doble vida satisfacía profundas necesidades psicológicas en Escobar. Por un lado, su imperio criminal le daba poder, riqueza y reconocimiento. Por otro, su familia le ofrecía algo completamente diferente: normalidad, afecto genuino y la ilusión de una vida respetable. Para María, en cambio, la negación se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Aceptar plenamente la verdadera naturaleza de las actividades de su esposo habría generado un conflicto moral imposible de sostener, especialmente considerando su educación religiosa. Parte de mí probablemente sabía la verdad, admite María. Pero reconocerla habría significado enfrentar decisiones imposibles. Abandonarlo implicaba poner en riesgo su vida y la de sus hijos. Denunciarlo, simplemente, no parecía una opción. Este fenómeno, conocido en psicología como ceguera voluntaria, le permitió mantener cierta sensación de integridad moral mientras continuaba viviendo dentro del lujoso mundo que el imperio criminal de su esposo financiaba. Además,
El constante estado de peligro creó lo que los expertos llaman trauma de vínculo. Cuando dos personas sobreviven juntas a situaciones extremas de estrés y peligro, los lazos emocionales entre ellas pueden volverse aún más fuertes. Cada amenaza superada, cada huida, cada noche de incertidumbre reforzaba el vínculo entre ellos. Y eso hacía todavía más difícil para María imaginar una vida lejos de él. Sus hijos, Juan Pablo Escobar y Manuela, terminaron siendo al mismo tiempo víctimas de esta dinámica, y también la razón por la cual ella decidió permanecer. María justificaba su permanencia como un sacrificio por el bienestar de sus hijos. A pesar de todo, ellos necesitaban a su padre. Incluso si ese padre era uno de los hombres más peligrosos del mundo. Mis hijos eran mi prioridad absoluta, insiste María. Todo lo que hice, lo hice pensando en protegerlos. Sin embargo, esa justificación pasaba por alto el profundo daño psicológico que implicaba crecer en un entorno marcado por la violencia, el secretismo y el peligro constante. Sus hijos no solo vivían bajo la sombra de un imperio criminal, sino también bajo el peso de un apellido que generaba miedo en todo un país. Juan Pablo, en particular, desarrolló una relación compleja con el legado de su padre. A lo largo de los años osciló entre la admiración, el rechazo y una culpa silenciosa por asociación. Ser hijo de Pablo Escobar no era solo una herencia familiar, era una carga histórica. La lealtad inquebrantable que María mostró hacia Escobar, incluso después de descubrir la verdadera naturaleza de sus actividades, refleja una dinámica psicológica profundamente compleja. Muchos expertos han comparado su situación con un fenómeno similar al síndrome de Estocolmo, en el que las víctimas desarrollan vínculos emocionales con quienes las mantienen bajo control, como una forma de supervivencia psicológica. Tal vez por eso, décadas después de la muerte de Escobar, María puede afirmar dos cosas que parecen contradictorias: que sufrió profundamente por las acciones de su esposo, y que nunca se arrepintió de haberse enamorado de él. La última llamada telefónica entre Pablo Escobar y María Victoria Henao marcó el comienzo del final. Era diciembre de 1993. Escobar llevaba más de un año como fugitivo después de escapar de la prisión conocida como La Catedral. La mayor cacería humana en la historia de Colombia estaba llegando a su punto culminante. María y sus hijos habían sido puestos bajo custodia protectora por las autoridades, que esperaban utilizar a la familia como una posible vía para localizar al capo. Desesperado por escuchar sus voces, Escobar decidió llamar. Pero aquel momento de debilidad se convertiría en su error fatal. Me dijo que estaba a salvo, que estaba haciendo todo por nosotros, recuerda María con la voz quebrada. Yo estaba aterrorizada, pero aún tenía la esperanza de volver a verlo. Lo que María no sabía era que la llamada estaba siendo rastreada por un sofisticado sistema de vigilancia. Las autoridades colombianas, en colaboración con agencias estadounidenses, habían desplegado tecnología avanzada para localizar al hombre más buscado del mundo. La conversación duró lo suficiente. El tiempo necesario para triangular su ubicación en un barrio de clase media de Medellín. Al día siguiente, el 2 de diciembre de 1993, un escuadrón del bloque de búsqueda rodeó el edificio donde Escobar se escondía. Lo que siguió fue un intenso intercambio de disparos que terminó con la muerte del líder del cartel de Medellín. Las imágenes de su cuerpo sin vida sobre el tejado del edificio recorrieron el mundo entero, marcando el final de una de las épocas más violentas en la historia criminal de Colombia. Para María, la noticia llegó como un golpe devastador. A pesar de todo lo que había sufrido durante años, nunca había imaginado realmente un futuro sin él. Cuando me dijeron que había muerto, sentí que el mundo se detenía, recuerda. No era amor romántico en ese momento, era miedo. Sabía que nuestras vidas estaban a punto de volverse aún más peligrosas. Y no se equivocaba. La muerte de Escobar desató una tormenta de caos para su familia. María no tuvo tiempo de procesar el duelo. De inmediato tuvo que enfrentarse a amenazas provenientes de todos los frentes. Enemigos del narcotraficante,
Organizaciones criminales rivales e incluso sectores dentro del gobierno veían ahora a la familia como un blanco fácil para venganzas. Lo más sorprendente fue que María, una mujer que siempre aseguró no haber participado en los negocios criminales de su esposo, se vio obligada a negociar directamente con líderes del mundo del narcotráfico para garantizar la supervivencia de sus hijos. Tuve que sentarme frente a hombres que habían sido enemigos mortales de Pablo, revela María. Le supliqué por nuestras vidas, y tuve que pagarles millones de dólares a cambio de nuestra seguridad. Este hecho plantea una pregunta inevitable. ¿Cuánto sabía realmente María sobre las finanzas y las conexiones de su esposo? ¿Cómo pudo alguien supuestamente ajeno a los negocios ilegales acceder a millones de dólares para negociar con organizaciones criminales? Tal vez nunca estuvo tan alejada de ese mundo como siempre afirmó. El funeral de Escobar reflejó la compleja relación que Colombia tenía con el hombre que durante años había dominado el narcotráfico mundial. Más de 25.000 personas acudieron para despedir al capo del cartel de Medellín. Algunos lloraban desconsoladamente. Otros celebraban el fin de una era de terror. Pero para María y sus hijos, el verdadero horror apenas comenzaba. Tras lograr un frágil acuerdo con los antiguos rivales de Escobar, María tomó la decisión más radical de su vida: borrar completamente su identidad y la de sus hijos. Entendí que mientras fuéramos los Escobar, nunca estaríamos seguros, explicó. Ese apellido era una sentencia de muerte. María Victoria Henao cambió legalmente su nombre a María Isabel Santos Caballero. Su hijo Juan Pablo Escobar adoptó una nueva identidad, Sebastián Marroquín. Incluso la pequeña Manuela recibió un nuevo nombre. Con esas nuevas identidades, la familia huyó de Colombia en busca de refugio en Argentina. La reinvención fue brutal. De vivir en mansiones y rodeados de lujos, pasaron a habitar pequeños apartamentos. La gigantesca fortuna de Escobar, estimada en miles de millones de dólares, se había evaporado en gran parte, confiscada por gobiernos o robada por antiguos socios. Tuvimos que aprender a vivir como personas normales, recuerda María. Yo nunca había cocinado, limpiado ni hecho compras. Siempre hubo gente que hacía todo por nosotros. Aquella transición reveló una verdad incómoda. Durante años, María había disfrutado de los beneficios del imperio criminal de Escobar, mientras afirmaba desconocer el origen de esa riqueza. Ahora, enfrentada a una vida sin privilegios, tuvo que confrontar su propia complicidad silenciosa. Para Juan Pablo, ahora Sebastián, el proceso fue aún más difícil. Muchos esperaban que el hijo del narcotraficante más poderoso de la historia siguiera los pasos de su padre. Pero eligió un camino completamente distinto. Se convirtió en arquitecto y, con el tiempo, en una voz dedicada a promover la paz y la reconciliación. Incluso ha pedido perdón públicamente a las víctimas del imperio criminal de su padre. La verdad que emerge de las confesiones de María no es simplemente una lista de secretos o crímenes ocultos. Es la historia de cómo el poder, el miedo y la manipulación pueden distorsionar el amor hasta convertirlo en una prisión psicológica. Es la historia de una niña que creció, se convirtió en mujer y vivió durante años bajo la sombra de un hombre que construyó un imperio de destrucción, mientras mantenía la ilusión de ser un esposo y un padre devoto. Para María y sus hijos, el proceso de sanación continúa. Sebastián Marroquín ha dedicado su vida a promover la memoria y la paz. Manuela, la más joven, ha elegido una vida completamente privada, intentando escapar para siempre del peso de un apellido que cambió la historia.